Hola, buenas noches a todos. Soy el médico residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza y cuello. A continuación voy a exponer sobre un tema súper importante. En este momento creo que nos encontramos en su mayoría profesional de la salud, entonces va a ir dirigido básicamente a capacitar este, este grupo, ¿no? Entonces, hablar de disfunción de la articulación temporomandibular es un tema súper importante y a su vez bastante complejo, pese a ser una estructura bastante pequeña, pero que da movilidad y función a todo lo que viene a ser la apertura, la oclusión y participa también en lo que viene a ser la masticación y todo ese proceso, ¿no? Entonces, la articulación temporomandibular tiene su inicio y vamos a verlo conjunto con la embriología. Básicamente su inicio es a partir de la semana 6 a la semana 20, en el que nosotros vamos a ver un espesamiento mesenquimal, en el que se va a formar básicamente un blastema temporocondilar y que a su vez va a llevar una diferenciación de la cápsula y el disco articular, ¿no? Que básicamente se da a partir de la semana 12 a la semana 17. Entonces, como podemos observar, la articulación temporomandibular es un componente bastante complejo debido a que tiene un componente intraarticular y un componente extraarticular, considerándose como una articulación sinovial. Entonces vemos que dentro de las superficies articulares tenemos una cabeza mandibular que viene a ser básicamente el cóndilo mandibular, que tiene una característica elipsoide, y un disco articular que viene a ser bicóncavo. Tiene una membrana sinovial, una parte membranosa capsular y el líquido sinovial, que básicamente va a formar parte de la lubricación de esta articulación. Dentro de los componentes extraarticulares tenemos lo que viene a ser básicamente la cápsula articular y los ligamentos, ¿no? Tenemos el ligamento temporomandibular, los ligamentos accesorios y el ligamento malleolar. Dentro de los ligamentos accesorios tenemos el esfenomandibular y el estilomandibular. Vale resaltar que el ligamento temporomandibular es bastante importante, además de dar estabilidad a la articulación, también se encarga de los movimientos de lateralidad. Es importante mencionar también unos datos para terminar lo que viene a ser la anatomía antes de empezar básicamente ya el desarrollo del tema. Es que la inervación es básicamente dado por el trigémino, la irrigación está dado la parte anterior por la arteria meningia media, la parte posterior por la arteria temporal superficial y la parte inferior está dado por lo que viene a ser la arteria maxilar. Entonces, ya teniendo todo ese componente, vamos a ir desarrollando el tema y vemos que la disfunción de la articulación temporomandibular es un conjunto de signos clínicos que se caracterizan principalmente por la presencia de un dolor craneofacial, ¿no? Y una disfunción en la dinámica mandibular. Como podemos observar en la consulta médica, generalmente la mayoría de pacientes que viene, o el grueso de pacientes que viene a la consulta, no viene directamente a la especialidad, pasa por otras especialidades que van descartando debido a un dolor referido y al final llega a la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando a más detalle por qué se da esto. Generalmente se caracteriza porque hay un dolor preauricular y que generalmente va a generar una disfunción en lo que viene a ser la masticación y limitando la función así de la articulación. Bueno, dentro de la epidemiología he logrado rescatar que básicamente hay bastante similitud en la bibliografía brasilera que he recolectado, y hay un trabajo que se realizó en el Hospital María Auxiliadora y que básicamente comparten datos similares. Por ejemplo, el 75% de la población ha tenido algún signo a lo largo de su vida y un síntoma, o un 33% algún síntoma. Lo que más tiene relación viene a ser el grupo etario, ¿no? La mayoría de pacientes que acuden a la consulta generalmente son mujeres y generalmente se presenta en un grupo etario entre los 15 y los 40 años, y se desarrolló en el trabajo en el hospital que básicamente varía entre los 30 y 40 años. Entonces, como podemos observar, la población que más presenta este tipo de sintomatología viene a ser este grupo etario, ¿no? Ahora, es importante resaltar este dato, que las mujeres tienen síntomas con una frecuencia 3 veces mayor y la demanda de tratamiento es 9 veces mayor para ellas. Y lo podemos observar en lo que viene a ser la consulta diaria, ya que, por ejemplo, en el hospital en el que actualmente me encuentro, la mayoría de personas que vienen a consulta con disfunción de la articulación temporomandibular son mujeres, ¿no?
Dentro de la etiología de esta patología, resalta, es multifactorial, pero dentro de lo que más resalta es el estrés, la ansiedad, un tema hormonal, asociaciones inflamatorias, como vienen a ser artritis degenerativas y hábitos parafuncionales. Por ejemplo, dentro de las lesiones de la articulación temporomandibular tenemos básicamente lesiones del disco, luxaciones de la articulación temporomandibular por subluxación o hipermovilidad, luxación condilar espontánea y luxación posterior del disco. Y para que nosotros podamos diferenciar entre subluxación y luxación, es cuando el cóndilo mandibular, en el caso de la subluxación, se luxa, pero al momento de que se genera el cierre de la apertura oral, regresa a su posición normal. En cambio, la luxación condilar es el cóndilo se luxa y no regresa a su posición normal, pese a que el paciente intenta cerrar la boca y lo que tenemos por resultado es que tenemos una boca entreabierta, ¿no? Generalmente viene el paciente a la emergencia en ese caso. Desórdenes inflamatorios, osteoartritis, lesiones congénitas del desarrollo y osteoartritis y anquilosis. Los desórdenes inflamatorios de la articulación temporomandibular tenemos sinovitis, capsulitis, retrodisquitis, artritis, osteoartritis, osteoartrosis y desórdenes inflamatorios de estructuras asociadas. Básicamente, cuando hay una disfunción de la articulación y nosotros queremos asociar a un proceso inflamatorio, es importante debido a que el tratamiento básicamente se enfoca en eso. Por ejemplo, hay mediadores inflamatorios que están a nivel de la membrana articular, a nivel del disco articular, hay adherencias que se forman y generalmente están asociados a procesos inflamatorios o pacientes con comorbilidades, con procesos inflamatorios, y nosotros vamos al tratamiento y es el ser de, por ejemplo, de la artrocentesis que nosotros realizamos, que lo vamos a ir explicando más adelante. Este es un tema súper importante, y ya que la mayoría, o bueno, va dirigido a personal de salud esta capacitación, es el dolor miofacial. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas veces al no reconocer esta característica de la disfunción, hacemos que el paciente cronifique su enfermedad. Muchas veces el paciente va a otorrino porque tiene un dolor a nivel del pabellón auricular o va a neurología porque tiene un dolor a nivel occipital, pero al final es una disfunción de la articulación temporomandibular el causante de toda esa molestia del paciente y no se da un tratamiento oportuno. Hay que tener en cuenta que la articulación temporomandibular está relacionado con dos nervios importantes, el occipital menor, que va a irradiar básicamente lo que viene a ser la mastoides, y la parte occipital lateral, occipital posterior, perdón, y el auricular o gran auricular, que básicamente va a inervar lo que viene a ser el pabellón auricular. Es por esto que básicamente nos da como un dolor irradiado y el paciente viene, ¿no? Con una condición muscular localizada que se caracteriza porque tiene zonas hipersensibles, ¿no? Puntos gatillo, y se desarrolla básicamente en 3 o 4 meses, tiene una progresión lenta y entre eso el paciente no está bien orientado hacia el diagnóstico. Dentro de la etiología del dolor miofacial tenemos el estrés emocional, hábitos como el bruxismo, dentición con ausencia de piezas, disturbios del sueño, factores locales o generalmente lo que vemos más en provincia, que los pacientes mascan cosas duras o comen cosas duras como la haba tostada, la canchita, etcétera. Entonces, esos factores locales también influyen y los factores sistémicos, ¿no? Dentro del diagnóstico, básicamente para que nosotros podamos orientar a una disfunción de la articulación, es el diagnóstico clínico, basándonos básicamente en los signos y síntomas del paciente, una orientación radiológica, y básicamente este conjunto nos va a llevar a hacer un buen diagnóstico para más o menos orientar un tratamiento adecuado al paciente. Entonces, el diagnóstico va con un dolor, chasquido o ruidos articulares o crepitación a la apertura oral y limitación a la apertura oral. Es importante que al momento que nosotros hagamos el examen, hagamos un examen vestibular también, dirigiéndonos de manera perpendicular hacia la articulación, y vamos a ver que al momento de palpar, el paciente va a tener un dolor insoportable. Entonces, dentro de la exploración funcional, durante la apertura máxima debemos realizar 3 mediciones, ¿no? La apertura sin dolor, la máxima apertura libre con dolor y la máxima apertura forzada, teniendo como parámetros normales una apertura de 35 a 45 milímetros. Dentro del apoyo radiológico, básicamente, que es importante para orientarnos hacia una disfunción de la articulación, lo que más utilizamos o lo que más está a nuestro alcance es una radiografía, ¿no? Podemos tomar una radiografía
de la articulación temporomandibular boca abierta, boca cerrada, básicamente que nos va a dar una orientación sobre si el paciente tiene una luxación, subluxación o básicamente hay un desorden estructural en el cóndilo mandibular o una exploración radiológica a través de una radiografía panorámica que a mi entender es una de las mejores radiografías para poder entender un poco lo que es la disfunción de la articulación, porque no solo nos permite observar la articulación, sino también las piezas dentarias y nos permite entender un poco sobre si el paciente, por ejemplo, si tiene 30, 40 años, tiene puntos de contacto por prótesis mal implantadas o por puentes que generalmente lo realizan los odontólogos y no está bien terminado el trabajo, genera puntos de contacto y al final genera una disfunción en la articulación, ¿no? Esta radiografía panorámica también nos permite observar de una manera adecuada la cavidad glenoidea, nos permite observar la forma o la estructura habitual que debería ser de un cóndilo, como lo mencioné, tiene que ser una característica elipsoide y muchas veces cuando viene un paciente con una disfunción cronificada, cambia estas características morfológicas del cóndilo y se ve como un cóndilo un poco cuadrado, aplanado, desgastado. En cuanto a la tomografía computarizada, si bien es cierto, es de ayuda, sin embargo, la resonancia magnética es la técnica de elección para la visualización de los tejidos, porque básicamente son tejidos blandos, como mencioné, es un tipo de articulación sinovial en el que va a tener una membrana articular, una cápsula, un disco, y básicamente la resonancia magnética nos permite observar de mejor manera. Sin embargo, lo que más tenemos muchas veces al alcance es una radiografía panorámica, y con eso, más el diagnóstico clínico, básicamente nos lleva a un diagnóstico adecuado, ¿no? El tratamiento es sumamente importante y orientar sobre todo que un paciente diagnosticado en el momento con una disfunción de la articulación viene con una tendinitis o puede venir también con contractura muscular. Entonces es importante enfriar o tratar, hacer un tratamiento médico de primera instancia para ver si preparamos al paciente para un tratamiento un poco más invasivo si es que no mejora con el tratamiento médico. Dentro del tratamiento clínico, analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares, solemos dar naproxeno, AINES, a relajantes musculares la orfenadrina, acompañamos con corticoide por unos 5 o 7 días y reevaluamos al paciente a la semana o a las 2 semanas. Generalmente este tratamiento tiene que ir acompañado de estilos de vida. Damos consejería al paciente de que evite hacer una apertura exagerada de la boca, no consuma alimentos duros. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La dieta traumática y la fisioterapia, que puede venir acompañado ya en una posterior evaluación, ¿no? Si es que vemos que el paciente mejora y si encontramos que es la parte odontológica muchas veces la que está generando la disfunción de la articulación. Es súper importante esta lámina porque hay muchas personas que tienen disfunción de la articulación temporomandibular, se realizan un tratamiento médico, mejoran y lo dejan ahí, ¿no? Muchas veces lo que tal vez nos falta a los médicos es aconsejar y orientar de mejor manera para que el paciente realice un tratamiento de fisioterapia. Si vemos que el problema es una prótesis mal implantada, referir a un odontólogo que lo trabaje de mejor manera. Si vemos que el paciente tiene bruxismo, desgaste de las piezas dentarias, de igual manera hacer una transferencia y acompañar con una férula miorrelajante. La férula miorrelajante con el tratamiento médico va a demostrar que el tratamiento conjunto a largo plazo tiene una mejoría del paciente, una mejoría bastante significativa. Uno de los procedimientos que más realizamos en mi hospital es la artrocentesis. La función de la artrocentesis básicamente es un barrido de los mediadores inflamatorios que se encuentran básicamente a nivel de la membrana y la cápsula articular. A su vez, como sabemos, todo proceso inflamatorio genera adherencias, ¿no? Entonces va a barrer todo lo que es los agentes inflamatorios o los mediadores inflamatorios y las adherencias que se encuentran dentro de la articulación. Va a depender del cirujano muchas veces, puede utilizar cloruro de sodio, lactato Ringer para hacer el lavado de la articulación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que al momento de nosotros realizar el lavado de la articulación, borramos también lo que viene a ser partes pues que es parte de la articulación como líquido sinovial, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, que utilizan, o al menos en mi sede, se utiliza bastante lo que es el ácido hialurónico y el paciente tiene una mejoría significativa a largo plazo, pues, ¿no? Entonces, la artrocentesis es una técnica invasiva en que, como pueden observar, la aguja de color verde ingresa a la articulación temporomandibular,
nosotros anestesiando de la parte superficial a la parte profunda, y luego con una aguja número 18 entramos a la articulación temporomandibular y en la lámina de la derecha observamos que se está haciendo un lavado. Puede ser con cloruro de sodio y lactato Ringer. Algunas bibliografías recomendaban con anterioridad infiltrar lo que viene a ser la triancinolona intraarticular, es algo que ya se está descartando, y generalmente puede utilizarse el ácido hialurónico intraarticular. Se ha visto mejores resultados con esta técnica y se ha visto que mejora la lubricación de la articulación posterior a un lavado. Lo que sí se podría utilizar es la triancinolona o corticoide periarticular, ¿no? Otra técnica también que se utiliza es la artroscopía. Básicamente es una técnica un poco más invasiva, más cruenta y que no es muy practicado, a decir verdad, para este tipo de disfunciones, pero vale recalcar su utilidad aún, ¿no? Este flujograma es súper importante y básicamente resume toda la exposición, ¿no? Si yo veo que un paciente tiene un desarrollo de sintomatología de la enfermedad, puedo utilizar tratamiento médico más fisioterapia. Si veo que el tratamiento médico y la fisioterapia no ayudan al paciente, puede ir acompañado de artrocentesis. La artroscopía se pone en rojo porque, como les indico, es algo que es un procedimiento bastante cruento que no se está utilizando con frecuencia y puede ir a una cirugía abierta dependiendo la etiología de la disfunción articular. Puede ser una anquilosis, puede ser secundaria a un trauma, puede ser una luxación o una subluxación crónica, que el paciente no tenga bastante repetición, por ejemplo, de luxación, entonces se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Bueno, dentro del tratamiento quirúrgico tenemos lo que viene a ser varios abordajes, desde un abordaje preauricular, endoaural, un abordaje de Risdon, básicamente para llegar a la articulación temporomandibular, dependiendo de la patología que esté generando esta disfunción, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la exposición. Si es que tuviesen alguna duda, pueden consultar algo. Ok, si alguien tiene alguna duda, quiere participar en algo, si no, damos por concluido la ponencia. Ok, gracias por su tiempo. Espero que les haya servido de mucho la exposición.